Hola, hola. Hoy nos toca el cuarto punto, conociendo el plan de salvación, este evangelio de Jesucristo. Hemos visto la creación, la separación, donde hemos visto un rol activo del ser humano tomando sus decisiones. Después hemos visto la sustitución, otra vez cómo Dios propone su parte en este plan. Y hoy tenemos la justificación. Una vez más vamos a poner el énfasis en qué es lo que Dios invita al ser humano. Quiero también aclarar que la justificación, a mi entender, va totalmente ligada a la santificación, a la idea de la santificación, que si bien es algo que no vamos a tratar hoy en profundidad, pero tiene que ver otra vez con la decisión del ser humano, con esa parte activa de entender el plan de salvación y tomar la propuesta de Dios, de esa justificación de la cual vamos a hablar hoy. Quería mencionarlo nada más, seguramente podemos conversar de eso en otra oportunidad, pero hoy nos toca eso. Y menciono los puntos anteriores porque siempre están vinculados y lo vamos a leer. Como he iniciado otras veces compartiendo con ustedes los textos que movilizan este estudio, segunda de Timoteo 2.8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David que resucitó de los muertos. Este es mi evangelio. Romanos, que hoy vamos a estudiar mucho Romanos, 1:16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por su fe. Y esta parte es importante porque hoy hablamos de la justificación. Como hemos visto la vez anterior y en los otros comentarios, la decisión de Adán y Eva, la decisión que ellos tomaron, tuvo y tiene un peso legal, ya que ellos eran los responsables frente a esta creación, eran los responsables del cuidado de esta creación. Ellos en aquel entonces y hoy en día nosotros también por extensión. Leamos Génesis 1:26 al 28 y después vamos a leer el capítulo 2. Textos conocidos, pero para tener en mente esta responsabilidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está dada esta responsabilidad. Y después el capítulo 2 versículos 8 y 9 donde tenemos esta situación de desconfianza por parte de ambos frente a lo que comenta Satanás. Entonces dice, entonces oyeron el andar del Señor que se paseaba en el jardín a la brisa del atardecer. El hombre y su esposa se escondieron de la presencia. Ah, no, perdón, me equivoqué. No, estoy leyendo mal. Este es perdón, el capítulo 3. No, lo que había dicho capítulo 2. Acá está. Capítulo 2, vamos de nuevo, versículo 8. Dios el Señor había plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después capítulo 2, no me voy a saltar de página esta vez, versículos 15 en adelante, dice, tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. Bueno, era un mandato. El árbol estaba ahí, habíamos dicho había dicho yo la vez pasada, como un signo de advertencia. Entonces, está dada esta responsabilidad al hombre. Por lo tanto, al decidir separarse de esa responsabilidad, del plan de Dios, de la propuesta de Dios,
la primera pareja introdujo los resultados de esta separación, como vimos la vez pasada, los resultados del pecado. Entonces, la ruptura de este equilibrio, habíamos mencionado la vez pasada, cuando hablábamos de la separación, requería, demandaba esta justicia, ¿no? Porque se introdujo un desequilibrio, la muerte misma, ¿no? En toda la creación a través de esta pareja que eran los responsables. Insisto, nosotros yo creo que somos responsables al día de la fecha también. Entonces, esta ruptura de equilibrio demanda una sentencia, como habíamos mencionado, pero para que haya una sentencia, lógicamente que tiene que haber un juicio. Y para que el juicio esté, digamos, llevado adelante con transparencia, se necesita una investigación, se necesitan pruebas, etcétera. Eso nosotros creo que lo podemos entender sencillamente. Pero yo digo, ¿de acuerdo a qué? Pienso yo, y la Biblia muestra eso, lo vamos a ver. ¿De acuerdo a qué se lleva adelante esta investigación, este juicio, esta sentencia? Em, ¿A qué parámetros? Y yo estoy convencido, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que esos principios son los que están puestos por Dios justamente desde la creación. Allí podemos ver cómo ese principio del amor es lo que daba el equilibrio perfecto de la creación. Eso lo podemos leer en el primer capítulo de Génesis. Por eso que es importante tener la visión completa de este plan. Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de este juicio, recuerden que hoy estamos conversando sobre la justificación, este texto que ya hemos leído siempre al inicio de nuestros comentarios, que el Evangelio, este plan de salvación, revela la justicia de Dios, dice Pablo. Y ahí vamos a ver cómo funciona eso. Tengamos en mente también el conflicto que hay, este conflicto entre Satanás y Cristo. Bueno, bueno, ahora sí vamos a ir al capítulo 3 de Génesis, versículo 15. ¿Mm? Lo habíamos leído la vez pasada. Le dice Dios a Satanás, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Y después, si saltamos al último libro de la Biblia, esto es muy interesante, como en los extremos encontramos eh, esta información. Dice capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 13 y 17. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Entonces el dragón, versículo 17, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Recordemos, como habíamos leído en el capítulo 12 la vez pasada, eh, capítulo 12, versículo 9, cuando dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, dice Juan en Apocalipsis, y nos remite directamente a esa escena que sucede en Génesis, en el capítulo 3, lo que leamos recién. Entonces, en ese contexto es que sucede esta situación legal de este juicio, donde la justificación de Dios que estamos estudiando hoy entra en juego. ¿Qué pasa acá? Yo quiero que volvamos a Génesis, porque entender esto para mí es importante, y a medida que avanzamos se pone más crudo el asunto y tocamos a veces esas fibras que la gente comúnmente le genera una cosita, ¿no? Como algo raro, ese rechazo también que hemos hablado cuando mencionamos el término pecado. Bueno, entonces poner las cosas en claro me parece importante. Recuerden que cuando recién me equivoqué leyendo el capítulo 3, cuando Dios busca a la pareja, ellos se habían vestido, habían hecho una suerte de vestido con hojas de higuera para cubrirse, ¿sí? Y en Génesis 3, versículo 21, vemos que dice, Dios, el Señor, hizo al hombre y a su esposa túnica de pieles y los vistió. Entonces, ahí es donde hablábamos la vez pasada de esta responsabilidad asumida de Dios, en todo este plan de la restauración, de poder reconciliar, rescatar
Ahora, esto yo lo he escuchado varias veces, pero me parece que también es un pensamiento que puede seguir cierta lógica bueno, para tener túnicas de pieles necesitábamos la muerte de estos animales para poder obtener las pieles y poder vestir al ser humano. Entonces yo pienso, hojas de higuera versus pieles, o sea, de qué manera era útil ese vestido de hoja de higuera y de qué manera fue útil realmente la propuesta de este vestido de túnicas que hace Dios, ¿no? Cómo lo que el hombre puede hacer queda realmente inútil al lado de lo que Dios propone. Eso es un pensamiento que se me cruza ahora. Pero cuando leamos ahora el capítulo siguiente de Génesis, yo quiero que prestemos atención acá porque esta es una escena conocida también, pero que a veces no le damos la relevancia en ese horizonte, digamos, lo que el hombre hace o el hombre puede hacer versus lo que Dios propone realmente como una salida efectiva. Prestemos atención porque acá vienen los hijos de Adán y Eva. Capítulo 4, versículo 1. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, perdón, una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, me detengo acá. Si, a veces esa conexión no es tan sencilla quizás hacerla o nos olvidamos porque leemos de corrido, pero justamente en la misma página, en mi Biblia al menos, está aquí al lado, cuando Dios le dice al hombre, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos la tierra te producirá, y comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás hasta el día que vuelvas a la tierra. El agricultor que trabaja la tierra, ¿no? Tiene todo esta carga, ¿no? Este arduo labor. Mientras yo pienso, la reproducción de los animales, si bien requiere un cuidado, como dice, sí, que Abel era pastor de ovejas, pero no hay mucho, pienso yo, o sea, es algo que está en la naturaleza, la reproducción en este caso, de las ovejas. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es lo que yo pienso. Lo que Abel lleva como ofrenda a Dios no es algo resultado de su esfuerzo humano como la labranza de Caín, que los frutos que él cosecha son resultados de su propio labor. Y acá otra vez, hojas de higuera versus pieles. ¿Qué es lo que el ser humano hace? ¿Sí? ¿Y cuál es la propuesta de Dios? Y para mí ahí radica el, el asunto de la fe, ¿no? En la confianza en realmente que la propuesta de Dios es superior a cualquier cosa que nosotros podemos hacer con nuestra fuerza, ¿sí? Entonces, perdón, quiero chequear acá una cosilla. Acá está. Sí. Pero no se agradó Caín. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Estábamos hablando de Dios. Caín se airó de gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has airado? Perdón. ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Bueno, esta escena es muy conocida. Pero yo quiero que veamos ahí entre líneas esto que, bueno, para mí, digo, si conectamos con lo que acaba de decirle Dios a la pareja en la misma página, es sencillo ver que lo que Dios esperaba era justamente la confianza, restaurar esa confianza. Pero la ofrenda que lleva, ¿sí? Caín es el fruto de su propio trabajo. Y de alguna manera me parece que Dios está diciendo: Caín, no hay nada que vos puedas hacer. Vos seguís
proponiendo un vestido de hojas de higuera que no sirve, no abriga, no cubre, no sirve. Yo te estoy proponiendo hacer vestido de pieles, digamos. Y ahí estaba, en esa actitud, ¿no? Entre estos hermanos, Abel dejando, ¿no? De alguna manera llevando esa ofrenda que no era fruto de su trabajo, sino era la reproducción de los animales, una naturaleza aún funcionando sobre, si bien ya había entrado el pecado, pero aún funcionando sobre las leyes que Dios había propuesto desde la creación misma. De alguna manera, en la actitud de Caín yo observo que le está diciendo a Dios: yo acepto tu propuesta, yo acepto que vestirme de pieles es mejor que las hojas de higuera. Mientras Caín, no, yo voy a hacer, yo voy a obtener. Entonces, ahí es donde yo veo una cuestión un poco, no sé si la palabra es soberbia, ¿no? Pero por eso me parece interesante ver desde este momento cómo la idea de la justificación no está en lo que nosotros podemos hacer, sino que es justamente algo que Dios propone. ¿Sí? Yo le digo esta propuesta de las túnicas versus las hojas de higuera. Pero ¿qué pasa? Vamos un poquito más adelante. Éxodo. Hoy va a ser largo también porque hay mucho. Mira, ¿qué pasa acá? Es la liberación de Israel de Egipto. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 5. Antes, la noche antes, Dios le dice a Moisés que transmite esta información al pueblo, de que tenían que sacrificar un cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo guardaréis hasta el 14 de ese mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura, con hierbas amargas. Nada comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus patas, sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Lo comeréis así, atención: ceñida vuestra cintura, las sandalias en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua del Señor. ¿Qué pasaba? Ellos estaban a punto de ser liberados, entonces para mí era una cuestión de estar ya listos, ¿no? Y acá viene algo importante. Pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio. Recuerden que estamos hablando en este contexto legal, en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable, lo celebraré como fiesta al Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Una vez más, está en esta, sí, podemos llamarle víctima, no sé una mejor palabra, este animal que es sacrificado, cuya sangre es el símbolo de esta liberación. Y el pueblo tenía que estar preparado porque al día siguiente iban a salir de Egipto. Entonces, una vez más, ser inmolado, este cordero inmolado para la liberación del pueblo, ¿sí? Como habíamos hablado la vez pasada cuando hablamos de la separación y del pecado como un estado de esclavitud, también al ser liberados, de alguna manera volver a ese estado inicial en el Edén, donde uno podía hacer podía, sí, tomar las decisiones, ¿sí? De alguna manera Dios saca al pueblo de Egipto, lo hace libre, para que el pueblo pueda elegir seguir a Dios o no. Y después el libro de Éxodo es, bueno, sobre todo eso. Si vamos a ver, eh, justamente el pueblo avanza, viene Faraón persiguiéndolos y es la escena donde están frente al mar. Entonces, ¿qué dice Dios? Moisés le dijo al pueblo, ¿sí?
no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará. El Señor peleará por vosotros. Entonces, estad tranquilos. Eh, una vez más, Moisés diciendo al pueblo, todo lo que está sucediendo no es porque nosotros estemos haciendo nada, sino es porque Dios está peleando. Recordemos otra vez esta imagen macro, ¿no? de esta controversia entre Satanás y Jesús. Y en este caso, bajado a la tierra, era Faraón contra Israel. Pero Moisés dice, no hay nada que nosotros hagamos. Esta lucha la lleva adelante Dios y el que vence es Él. La libertad viene a través de Él. Si vamos a Juan, o bueno, los otros evangelios también tienen esta escena súper conocida, pero vamos atando los puntos. Juan 1:29 está el bautista, ¿no? Bautizando en el Jordán, y Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ¿qué es lo que dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vez pasada leíamos Isaías 53, ¿no? Donde una vez más el profeta pone en relieve, en relevancia, la imagen del Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, que quita, que liberta de esa naturaleza que se ha corrompido y nos devuelve la posibilidad de reconciliación y restauración. Y si seguimos hacia el final de la Biblia, Apocalipsis 7, 9 al 17, tenemos esta imagen que ve Juan y dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Otra vez, nada que nosotros podemos hacer, ¿sí? No hay hojas de higuera que nos sirvan. Es el Cordero, ¿sí? Esa túnica de pieles que Dios pone sobre nosotros. Atención, porque acá viene otra vez la imagen de la vestimenta provista, ¿sí? Por Dios. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron, amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder, fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. Esa imagen que tenemos de la liberación de Israel, ¿sí? Muy, muy interesante. Por eso, porque blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero, por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos y nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más ni ningún otro calor, porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Otra vez la provisión, ¿sí? Acá es importante esta parte. Han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del cordero. Si recordamos la imagen en Éxodo, las personas tenían que pintar los dinteles con la sangre del cordero. Pero ni vos ni yo podemos crear un cordero. O si tomamos ridículamente la imagen de Caín, no podríamos cultivar un cordero. ¿Sí? Perdón, la imagen tan sonsa, pero Dios provee y nosotros tomamos. Es así. Y esta imagen del Cordero está de punta a punta, tapa a tapa en la Biblia. A ver, ya que estamos en Apocalipsis, Apocalipsis, volvemos a la idea del juicio. Apocalipsis 14, versículo 6. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo
con el Evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí tenemos la imagen del juicio. Hebreos, vamos a ver qué pasa, qué nos puede decir Pablo acá, que profundice en esta idea de la justificación. Hebreos 9, 27 y 28, a ver qué dice. Así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, recuerden que por el pecado entra la muerte, ¿sí? Y morimos. ¿Mm? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. Importante esta idea que introduce Pablo aquí, porque volvemos, hoy los voy a llevar así muy rapidito de un lugar a otro en la Biblia. Si volvemos a Apocalipsis, capítulo 20, vemos esto, 20, 11, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ya recién leímos quién estaba sentado en el trono, de su presencia huyeron la tierra, el cielo y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Recuerden que en el jardín había un árbol de la vida también. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Perdón, quiero acá chequear una cosita así. El mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron a los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dos muertes. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda, como acaba de decir Juan. Y recuerden que Pablo dice que Cristo vino una vez en relación con el pecado, siendo este cordero, este siervo sufriente que habla Isaías, este cordero inmolado desde la creación del mundo, eso lo dice Pablo también. Y la segunda vez va a aparecer sin relación al pecado para rescatar, restaurar a los que esperan en él. Entonces, por lo que yo entiendo, hay dos muertes. Yo le llamo como la muerte cotidiana, lo que decía Pablo, la muerte eh, está todos los días, ¿no? En el ser humano. Pero después está esta muerte segunda que dice Juan. Entonces, el asunto, cuando acá entra esta idea que también algunos rehuyen, que es la vida eterna, o en este caso la muerte eterna, ¿sí? Esta muerte segunda. Y ahí radica el asunto de este plan de salvación, porque el plan de salvación Dios nos propone, o sea, no nos exime del resultado del pecado, que por la separación morimos, sino que nos permite acceder, ¿sí? Por esta justificación a no pasar por esta segunda muerte. Que más allá de una cuestión cronológica tiene que ver con la eternidad. O yo vuelvo, soy restaurado a lo que era en el principio como en el Edén, a la perfección, esa es la eternidad, y en la compañía de Dios, o no, o decido simplemente esto, ¿no? Morir para siempre. Ese es para mí es el meollo de la cuestión. Y ahora entramos en Romanos, porque aquí me parece que Pablo explica muy bien este asunto de la justificación. Porque, repasemos un poquito,
el drama acá es que el pecado nos ha dado como resultado esta muerte de la cual nosotros no podemos escapar, es como la tendencia de todo, ¿sí? A morir, pero también la separación eterna de Dios como la fuente de vida, ambas cosas. La primera, bueno, no podemos hacer nada, simplemente esperar a la restauración final, como leíamos recién, que Cristo volverá la segunda vez a buscar a los que lo esperan. Y con esta otra muerte, al elegir la justificación, estamos evitando eso. Y es ahí donde entra esta idea de vida eterna. O sea, si no morimos para siempre, vivimos para siempre. Pero es una elección. Por eso yo decía al principio que la justificación y la santificación, como la aceptación de esa justificación, van así, tomados de la mano. Bueno, y como estaba dada esa responsabilidad que se quebró, entra este asunto legal. Recordemos también que lo que hablaba la vez pasada, Satanás está todo el tiempo demandando esa sangre. Es como, dijiste que iban a morir, o sea que la ruptura de este mandato, de este equilibrio perfecto, la paga era la muerte. Entonces alguien tiene que morir. ¿Sí? Como decimos vulgarmente, alguna cabeza tiene que rodar. Y ese es el señalar constante de Satanás. Y Dios dijo, ok, sí, o sea, el ser humano indefectiblemente muere, pero el ser humano no es suficiente para poder cubrir tremenda falta, ¿sí? Como leíamos en Éxodo, quien paga esa falta tiene que ser sin mancha, sin defecto, como era el cordero que ellos, con cuya sangre pintaron el dintel de las puertas, y ninguno de nosotros está en esa condición de perfección, sin mancha, sin... Todos estamos en esa condición de pecado, entonces ninguno de nosotros puede saldar esa cuenta. Bien, a la misma vez, Satanás todo el tiempo le está diciendo a Dios, no, lo que pasa es que vos estás allá arriba en tu trono y no estás involucrado con lo que hiciste, con lo que creaste. Están a merced de ellos mismos. Vos sos incapaz, como decir, no te ensuciarías las manos. Y Dios dice, esa es la imagen que vos presentás al mundo de mí. Es por eso que hiciste dudar y Adán y Eva es, no, él no quiere que coman porque van a ser como él. Les está mintiendo, les está ocultando algo. Y Dios dice, ok, esa es la imagen. Bueno, ¿sabes qué? Este plan de salvación, este evangelio va a demostrar a todo el universo mi justicia. ¿Por qué? Porque Jesús, que era Dios, como vimos la vez pasada, dejó todo y bajó. Entonces, de alguna manera, yo pienso que Dios le dice a Satanás, vos decías que yo no me ensuciaba las manos, allá voy, abajo. ¿Mm? Y Jesús fue uno como nosotros. Por eso que el siervo sufriente, eso que presenta Isaías, ese es el sacrificio. Como dijo Juan, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. No hay ningún fruto de la tierra que nosotros podamos producir y llevar como ofrenda y sacrificio. Dios provee. Eso me parece que hay que tenerlo muy claro. Entonces, este plan de salvación podemos leerlo en muchos niveles. ¿Sí? La controversia entre Satanás y Dios, Satanás diciéndole a Dios, nunca te ensuciaría las manos por estos que creaste y que desobedecieron, te fallaron. Dios diciéndole, bueno, ok, es eso lo que vos decís, con hechos y con acciones yo voy a demostrarte a vos y al universo que no es así. Baja Jesús, es uno con nosotros, ¿sí? Pero sin pecado. Y después también Dios está vinculándose con el ser humano, diciéndole, yo proveo, este es el regalo para que ustedes tomen. Y Satanás del otro lado diciendo, sigue confundiendo, ¿no? Como diciendo, no, Dios no está involucrado acá, no hay nada que importe. Es más, si ustedes quieren hacer algo, lo pueden hacer por ustedes mismos, no necesitan de Dios. Vayan y hagan como Caín, labren la tierra y con lo que ustedes hacen, cualquier acción es suficiente. Y ojo, que si prestamos atención a ese texto de Génesis, cuando Dios habla con Caín, le dice, el pecado está a la puerta buscando dominarte, yo lo relaciono con esta idea de que lo que nosotros hacemos es fruto de lo que está en nuestra mente.
Porque para que Caín haya llevado engañado, o no sé si el engañado es la palabra, lo haya llevado a su hermano al desierto para matarlo, hay algo que se estaba tejiendo en su mente. Entonces, si bien todo lo que hacemos se visualiza externamente, pero es el resultado de lo que está en nuestra mente, nuestra naturaleza, como hablábamos la vez pasada. ¿Qué dice Pablo? Bueno, como un resumen, esto que comentaba, ahora vamos en profundidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que, lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se los manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusas. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en sus vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Aquí a mí me parece tan importante vincular con Dios como creador. No hay nada que pueda reemplazar a eso, Dios como creador. Y bueno, no quiero hablar mucho más. Perdón, seguimos. Es que me apasiona. Por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos, cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Otra vez la idea de Dios como creador. Y como cuando cambiamos el foco, cuando ponemos el foco en lo que nosotros podemos hacer, como dice acá, que nuestra mente empieza a entenebrecerse. Pero dice, Dios los entregó. Bueno, muchachos, siempre la idea de libertad, Dios no fuerza a nadie. Y si nosotros somos tan duros y decimos, "Oh, vamos a ir por acá", y dice, bueno, como decía el versículo 19, Dios se lo manifestó, dijo, muchachos, yo ya les mostré, pero bueno, si ustedes quieren ir por ahí, los entrego a lo que ustedes quieran hacer, yo los dejo. Y ahí vienen estas consecuencias. Eh, seguimos. Entonces, em, acá, versículo 32, mismo capítulo. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, la dijimos, la paga del pecado es muerte, no solo las cometen, sino que se complacen en los que las practican. Y seguimos un poquito acá, capítulo 2. Por eso, tú hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque porque tú que juzgas practicas lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en la verdad. Ahí está. ¿Cuáles son los principios de este juicio? La verdad, los principios eternos. Dios pone el parámetro, no lo que yo pienso que... y ahí volvemos a Génesis, ¿no? Cuando conocedores del bien y el mal, de repente, luego de haber roto ese equilibrio, cada uno decide moralmente cuáles son los parámetros, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Bueno, opinión personal, así estamos hoy en día en este mundo. En fin. Seguimos, Romanos, seguimos. Romanos 3, 21 en adelante. Presten atención acá. Estamos hablando de la justificación, ¿sí? Como Jesús es el que justifica. Jesús es el que nos ofrece las túnicas de pieles en vez de hojas de higuera. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón. Ay, por favor, es muy claro. Perdón, por la fe en su sangre. Recuerden, la sangre en el dintel, ¿sí? Que Dios esperaba de Abel y de Caín. Eso, reconocer que la única forma de restaurar era a través de lo que Dios hace, no de lo que nosotros podemos cultivar por nosotros mismos. En fin, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Recordemos que en el plan de salvación la justicia de Dios se pone de manifiesto, se revela para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Como Pablo que toma de Habacuc, el justo vivirá por la fe. No hay nada que podamos hacer nosotros, simplemente reconocer que ese cordero que ha sido, como dice Pablo, inmolado antes de la fundación del mundo. Este plan de salvación es decir, muchachos, yo proveo el cordero de Dios, Cristo Jesús. La sangre en el dintel es del cordero, no hay nada que puedan hacer. Las pieles con las que ustedes son vestidos son pieles del cordero. Si ustedes tienen la túnica emblanquecida, es por la sangre del cordero. La justificación, el lugar, ¿sí? Hablamos la vez pasada de la sustitución, ese lugar ocupado por Cristo donde nosotros merecíamos el castigo de la muerte eterna por haber roto el equilibrio y por perpetuarlo en todos estos siglos luego de Adán y Eva. Esa es nuestra responsabilidad y nosotros deberíamos pagar, pero somos incapaces porque la justicia de Dios es tan grande que demanda realmente un sacrificio infinito y la única persona capaz de suplir todo eso es Cristo. Y a la vez demostrándole al enemigo que su discurso de un Dios tirano, de un Dios enojado con el mundo, de un Dios que no le importa, de un Dios que simplemente se enoja y castiga, es mentira. Acá está clarísimo, porque Dios está ofreciendo el plan de rescate y no podrías, ay, por favor, no podría ser más clara la muestra de amor. O sea, porque Dios no está castigando, Dios está primero dando la solución, dando la salida. Es impresionante. Perdón, yo me prendo fuego con esto. Seguimos un poquito. Mira, Romanos también. Capítulo 5, versículo 1, 2. Y yo les voy diciendo lo que voy leyendo. Así, habiendo sido justificados por la fe, recuerden, nada que yo pueda hacer. No puedo cultivar la tierra y traer los frutos de la tierra como mi esfuerzo, resultado de mi esfuerzo para decir, soy justificado por eso. No, tengo que esperar y aceptar las túnicas, la sangre. Justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos, ay, escuchen esto, tenemos también acceso por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Esto ya lo sabemos. Capítulo 5, versículo 17 en adelante. Escuchen esto. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, recuerden que estamos en un marco legal, ¿sí? Y esta justificación tiene que ver con la sustitución para darnos paso a la santificación, que es la aceptación de ese regalo. Voy tratando de unir porque sé que es mucha información. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don gratuito de la justicia. Gratuito,
no tengo nada que hacer, solo aceptar. Vuelvo a Caín, no tengo que hacer ningún esfuerzo labrando la tierra, tengo que aceptar el regalo, ¿sí? Adán y Eva, yo me imagino que no se pusieron a discutir, cuando ellos vieron simplemente que las túnicas de piel eran mejores que las hojas de higuera, simplemente aceptaron. Somos tan duros, es tan iluso decir, discutir con Dios y decir, no, no, Señor, mira el diseño de esta túnica de hojas de higuera que acabo de coser, ¿sí? No se va a comparar con... Somos sonsos. Eh, Versículo 18. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Ahí tenés. Ay, por favor, es tan claro. Porque así como por la desobediencia, recuerden que era un mandato, no comas, te vas a morir. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No, no es lo que yo hago. Ay, por favor. Es lo que Jesús hizo. Es lo que Él hizo. Versículo 20. La ley vino para que abundase el conocimiento del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna, por medio de la justicia, mediante nuestro Señor Jesucristo. Ah, por favor, es tan claro. Bueno, sigamos leyendo un poquito más. Perdón, yo me... Romanos capítulo 6, versículo 16 en adelante. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Recuerden, era un mandato, no coman. Eva dudó, Adán dudó, desobedecieron, comieron, se separaron. Todo eso tiene que ver con la fe. Y acá dice que cuando uno obedece, de alguna manera se transforma en siervo de aquel al que le está obedeciendo, ¿sí? Del pecado para muerte o la obediencia para justicia. O sea, o aceptás el discurso de Satanás y lo seguís el discurso de la mentira y de la desconfianza, o reconoces que el sacrificio dado por el cielo en la persona de Jesús es mejor. Es una decisión. Pero gracias a Dios, versículo 17, gracias a Dios que aunque fuiste esclavos del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual estáis entregados, y liberados del pecado, habéis llegado a ser siervos de la justicia. Tenés que ser libre para poder estar del lado de la justicia. Volvemos a Éxodo. Muchachos, cíñanse la túnica, cinto, sandalia. Hay que matar el cordero porque con esa tiene que ser un cordero puro, ¿sí? Limpio. Hay que pintar con su sangre los dinteles, comer rápido y estar listos porque viene la liberación. Y frente a la persecución de Faraón, ¿sí? Del enemigo, frente a la persecución, a Satanás señalando, estamos frente al mar, y nos dice, tranquilo, Dios pelea esta batalla. Entonces, ese es el proceso de liberación, pero es una cuestión de decisión. Por eso que esta es la parte activa de nosotros frente al plan de salvación. Es la parte activa, está dado ahí. Es que, muchachos, estas son las túnicas. Son mejores que las hojas. ¿Quieren vestirse? Bueno, perdón, sigo. Liberados del pecado habéis llegado a ser siervos de la justicia. Mira, capítulo 6, versículo 20 al 23. Cuando fuiste esclavos del pecado, estabas libre de la justicia, no había forma. O sea, si estás obedeciendo, aquí no podés tener lo otro. ¿Qué fruto cosechabas entonces de las cosas que ahora los avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Porque, esto lo leímos la vez pasada, porque la paga del pecado es la muerte y el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy claro. Para mí es muy claro y en esto quiero invitarlos a que reflexionen. Y acá lo voy a leer de nuevo. Versículo 22, Romanos 6, 22. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, vuelvo a la imagen de Egipto, tenés que ser libres para poder decidir, pero una vez libres podés decidir. Una cosa que no mencioné, Israel en Egipto muchas veces, muchos de ellos quisieron volver a Egipto. Y yo no sé, la Biblia creo, yo no lo leí, pero la Biblia no dice si alguno se volvió. Sí sabemos que muchos perecieron en el camino, pero la posibilidad estaba. Entonces, eh, si no sos libre no podés elegir, pero ahora que sos libre, dice, y hecho siervo de Dios, tenés por fruto la santificación. Hay un orden, no hay nada que nosotros podemos hacer para alterar ese orden. Y como fin de la santificación, la vida eterna. Entonces, si nosotros vemos hasta el punto de hoy el plan de salvación, la, reconocer a Dios como creador. Después, el ser humano, había una propuesta perfecta. El ser humano decidió y decide. Decido yo, decidís vos todavía hoy, así como decidieron nuestros padres. Deciden eh, por esa propuesta o no. Depende la decisión que vos tomes, vas a ser parte o de la esclavitud o de la libertad. ¿Mm? Después nos damos cuenta que eso entra en un marco legal porque había una gran responsabilidad. Entonces, de nosotros para con toda la creación y de Dios para con nosotros como nuestro creador. Por eso es importante la creación. Y Él se presenta como sustituto. Y esa presencia de Él como sustituto nos da la justificación. El ocupar nuestro lugar nos abre la posibilidad de volver al origen. ¿Sí? Y es esta justificación, porque en este marco legal hay una demanda y el único que puede cubrirla es Dios, pero nosotros tenemos que aceptar que Él está cubriendo eso. Ese es el ejercicio de la fe. Entonces, así como decidimos separarnos, decidimos volver a unirnos, a conectarnos con la planta, la fuente de la vida eterna. Entonces, ese es el orden. Tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pero no hay nada que nosotros por nosotros mismos podamos hacer. Lo que nosotros hacemos es el resultado de lo que está en nuestra mente. Eso lo vamos a hablar en el último punto, en el próximo, que es la restauración, la restitución. Y cierro con esto. Creo que Pablo ha sido más que claro. Juan 17. Yo al principio decía que muchas veces la tradición ha incentivado la obediencia a través del temor y no el conocimiento para restaurar una relación quebrada, la separación por el pecado. Fíjate lo que Jesús dice cuando Él está orando por todos nosotros. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El siervo sufriente, el Cordero de Dios, que está desde el principio, está desde el Génesis. Esto está planificado, pero con lujo de detalle para que nosotros solamente aceptemos. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios se revela en este plan de salvación. Nos muestra que está todo a nuestro alcance. Simplemente para poder aceptar que somos justificados, que esta justicia es manifiesta en todo lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el día de la fecha sigue haciendo por nosotros. No hay nada más que nosotros podamos hacer más que aceptar el don gratuito y tener como sí, resultado, si es que quisiésemos pasar la eternidad con Él y esperar en esa segunda venida, como leíamos al principio, que vendrá a buscar a los que lo esperan. Bueno, ojalá sea este el anhelo, el deseo de todos nosotros y poder profundizar en el conocimiento de este plan de salvación y de la persona que lo lleva adelante.
en Jesús nos renueve y nos dé esperanzas y ánimo para, para seguir buscando la verdad y afianzándonos a la verdad, que es lo único que nos otorga la libertad, la paz, la tranquilidad y la esperanza. Que estén muy bien. Bendiciones.